Intervenir en el derecho de la información, es decir, lo de limitar el derecho a la información y de la información, es una vieja obsesión de Pedro Sánchez. Y se preguntarán ustedes, hombre, ¿cómo se puede medir el interés de Sánchez por algo? ¿Cómo se puede saber si tiene una obsesión? Miren, es fácil. Basta con ver qué es lo que pregunta el CIS a los ciudadanos. Donde otros echaban a volar globos sonda, Sánchez envía encuestadores. José Félix Tezanos no es un personaje secundario en la biosfera sanchista, Más bien es un personaje crucial para seguir la trama de este serial. Ahí, en el CIS, es donde uno puede identificar cuáles son los desvelos, los intereses, las obsesiones de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo primero que ocurrió en cuanto Sánchez envió la carta? Que salieron los encuestadores a encuestar. Lo primero, para ver qué le parece a la opinión pública la carta, y también qué le parece una reforma de la justicia, o si los jueces son imparciales. Miren, en la pandemia, en plena pandemia, ya alarmó que el CIS consultara a los españoles por su disposición a ser informados únicamente por fuentes oficiales. ¿Para qué quería saber eso Tezanos? En la conversación pública ya aparecía continua y recurrentemente la necesidad de regular el flujo de información para evitar los bulos y las fake news, porque había gente que decía que se curaba el COVID bebiendo lejía. Y la trampa era la misma que hoy. Se mezclaban esas trolas tan groseras e increíbles con informaciones veraces. Y se hacía para que nada fuera creíble. Mira, fíjense esta noticia que leo del periódico de Cataluña del 27 de septiembre de 2022. La firma Juan José Fernández, que no es un periodista fachosférico, es un periodista serio y riguroso. Decía que Moncloa estaba preparando una estrategia contra las campañas de bulos y ataques a los procesos electorales, un sistema de alerta temprana contra las campañas de bulos, un incremento de los verificadores de noticias falsas en el periodismo, la redacción de un estatuto legal del usuario de la información en España, una alfabetización mediática en los centros educativos. Ya ven que esta es una obsesión que viene de lejos. Ahora Sánchez reitera la necesidad de intervenir en los medios de comunicación. Lo hace con frases vagas, pero con la melodía reconocible de que es necesario drenar la cloaca. Otra vez la misma trampa. Lo mezcla todo, disparates absolutos, con informaciones veraces, para que nada sea creíble. Y habla de digitales y habla de webs, sin concretar. Miren, no hay nada más antiguo que hablar de periódicos digitales, pero si todos los periódicos son digitales. Si lo que pretende es desacreditar las informaciones de El Confidencial sobre Begoña Gómez, mezclándolo con bulos disparatados para ver si así la gente los confunde, no, lo que tiene que hacer es desmentirlas. Y no puede desmentirlas porque son verdad, y como no puede desmentirlas, lo que hace es desacreditarlas. Y está funcionando, Nadie le está preguntando por esas informaciones en las entrevistas a las que se está sometiendo desde que envió la carta. Ahora hablamos de ello. Y el problema no es la regulación de cuestiones precisas sobre el ámbito de la comunicación. Fíjense, hoy ha salido una regulación acerca de los influencers. ¿Qué es un influencer? Pues los que ganan más de 300.000 euros al año y entonces tienen no sé cuántos seguidores, creo que más de 1 millón, y en sus campañas tienen que etiquetar debidamente la publicidad. Si ese no es el problema. El problema es que todo esto se haga al calor de investigaciones periodísticas que afectan al presidente del gobierno y mediante una campaña de confusión para que nadie sea capaz ya de distinguir lo que es un bulo de una noticia veraz. En cuanto a la confianza que merece la intervención del gobierno sobre los medios, ya que es quien está liderando este debate, esta conversación, basta ver cuál es la imparcialidad de aquellos medios que no necesitan ser intervenidos, porque ya están intervenidos por el gobierno, como son los medios públicos. O instituciones públicas que han pasado de cumplir un servicio a estar al servicio, no ya de un gobierno, sino de un partido, y de las obsesiones de su secretario general, como el CIS. La brújula, con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, nos queda media hora para contarles las noticias, porque ya estamos nerviosos por lo que ocurra en la semifinal de la Champions en Múnich.
que enfrenta al Bayern y al Real Madrid, y aquí se lo contará el Radio Estadio de Edu García, con toda la pasión de la radio deportiva. Es que Sánchez ha vuelto con fuerzas tan renovadas que ni siquiera atisba el final de su mandato. Hoy le decía Ángel Barceló que si le elegían para un nuevo mandato, él estaba con ganas para años. ¿Qué habrá encontrado en su reflexión de 5 días, en su retiro monacal, para que ahora le parezca que vale la pena tanto lo que antes describía como una penuria insufrible? Quizás es que confía en que sacará adelante sus planes para garantizarse una estadía más plácida en la Moncloa. Esos planes que apuntan a los medios y a los jueces, que son los miembros de esta santa alianza conservadora que se interpone ante su proyecto de progreso. En lo que se refiere a los medios, veremos un crudo enfrentamiento entre los paladines de la información y los malvados desestabilizadores del gobierno del progreso. Ya lo verán ustedes. Ya lo verán ustedes. No hace falta ser adivino, para anticiparlo. En realidad, todos estos debates ya le habrán servido a Sánchez para algo. Él va a las entrevistas y nadie le pregunta por las informaciones relativas a su mujer. Y es una oportunidad extraordinaria para desmentir lo que quiera desmentir y para corregir lo que quiera corregir. Si aquí la principal confusión es la que describe al presidente del gobierno como a un inerme ciudadano, cuando basta que lo pida para que le hagan una entrevista en cualquier medio de comunicación, porque es el altavoz más privilegiado del país. No hay un medio de comunicación con la capacidad de difusión que tiene de sus mensajes el presidente del gobierno, porque puede utilizarlos todos. Prueba de ello la comparecencia sin preguntas que todos los medios de comunicación difundieron en directo y luego repitieron constantemente de ayer mismo, es que parece que pasó a una eternidad. Puede convocar a los medios cuando quiera, y ahora cuando va a los medios nadie le pregunta por las noticias veraces respecto de las temerarias relaciones de su mujer, Begoña Gómez, con los patrocinadores de su máster. Mira, hay un ejemplo que habla español, digo, por si no encuentran, digamos, otros referentes, ¿no?, de esposas de presidentes o vicepresidentes que han tenido que regular sus actividades o han tenido que cuidar de sus relaciones cuando su marido o su mujer llegó al cargo. Está Miriam González, por ejemplo, conocido porque es española y es mujer del que fuera vicepresidente de David Cameron, el liberal Nick Clegg. Miriam González ha hablado con Susana Griso en Espejo Público de Antena 3 y le ha explicado cuál es su experiencia y cuál es el rigor con el que se toman lo del conflicto de intereses allí en el Reino Unido. No, me parece que ahí se produce una apariencia de conflicto, que eso era algo que tenían que haber tratado antes y que se la tenía que haber indicado claramente lo que puede o no puede decir, o que puede hacer. Vamos, yo te puedo asegurar que si yo hubiese hecho eso cuando mi marido era vicepresidente del gobierno británico, pues seguramente me hubiesen quemado en la plaza pública de Trafalgar Square, ¿no? Pero a cualquier persona. Bueno, pues ya lo han oído ustedes. Como se cuida a Miriam González, no ha dejado de trabajar, Miriam. Lo que pasa es que hay que cuidar efectivamente lo que haces para que no parezca que es un conflicto de intereses o para que no lo sea, que eso también está por ver. En cuanto a los jueces, esto en cuanto a los medios, en cuanto a los jueces, si atendemos a lo que hoy decía tras el Consejo de Ministros la portavoz Pilar Alegría, el concurso de ideas para poder renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial sin el concurso de la oposición ya ha comenzado. Si el Partido Popular decide conscientemente bloquear la renovación, ya le digo, lo vamos a hacer posible. Es un mandato constitucional, debemos recuperar la normalidad institucional de la justicia en nuestro país. E igual que los medios de comunicación, los periodistas se temen lo que vendrá, también los jueces se temen lo que vendrá. Fíjense, las asociaciones, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han firmado un comunicado conjunto en el que piden un poder judicial despolitizado, que no es precisamente lo que están anticipando las ideas expresadas por miembros del gobierno, incluida la portavoz a la que escuchábamos, Pilar Alegría, y desde luego el presidente del gobierno. En las entrevistas a las que se está enfrentando, es un decir, estos días. Eva Llamazares, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Al malestar judicial que venimos contando, sí, por los movimientos del gobierno de Sánchez, se suma hoy un comunicado conjunto de esta misma tarde, hace apenas unos minutos, de las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Claman por un poder judicial despolitizado, señalan que el clima de crispación que se está denunciando está propiciado precisamente e interesadamente desde esferas ajenas al mismo. Dicen que la falta de renovación del CGPJ solo es imputable a los partidos políticos con representación parlamentaria. Se apunta al poder judicial como responsable y polarizado hasta enconar una situación de la que resulta imprescindible salir para que la estabilidad democrática del país, dicen, no sea puesta en riesgo. Sobre esas referencias del gobierno al lawfare, recuerdan que los jueces actúan sometidos únicamente a la ley, no a consignas políticas, y solo unos intereses partidistas convierten en políticas las resoluciones judiciales que les son desfavorables. Bueno, parece que se ha cortado justo esa comunicación, pero se ha entendido el alcance de la información que nos traía nuestra responsable de tribunales, Eva Llamazares, y es la preocupación de algunas asociaciones judiciales por los planes que está expresando el gobierno, no para despolitizar la justicia, sino para incidir en su politización. ¿Y qué clase de oposición se van a encontrar los planes de Pedro Sánchez? Feijóo va a sacar de nuevo a la calle al PP. Anuncia que va a llevar al CIS a los tribunales. Y también anuncia un plan de transparencia para las familias de los presidentes, que no tiene por qué nadie dejar de trabajar, ni nunca propuso eso Feijóo, y mucho menos en estos micrófonos, sino que lo que hay que hacer es regular su actividad para que no incurran en conflictos de intereses, y sobre todo para que no haya claroscuros que permitan las dudas que pesan ahora mismo sobre la actividad de Begoña Gómez. Hoy ha reunido Alberto Núñez Feijóo a los grupos parlamentarios del Partido Popular en el Congreso y en el Senado para informarles de cómo combatirá el intento de Pedro Sánchez de hacer un cambio de régimen por la puerta de atrás. Ya ha registrado el PP la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado. Así que, lejos de achantarse tras la performance, endurece algo más su labor de oposición y facilitará que Pedro Sánchez se someta a un debate en la Cámara, donde el PP tiene mayoría. No hay límites ni en su ambición ni en sus ansias de poder. Eso sí, un poder sin control. Un poder sin el control de la ley, un poder sin el control de la justicia, un poder sin el control de los medios que no sigan su dictado y un poder sin el control de cualquier ciudadano que ose contrariarlo. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.